antes de ir a la expedición al Polo Sur, necesitábamos arrastrar combustible lo más al sur posible. La expedición final nuestra fue en motos de nieve. Nosotros íbamos a Claro, necesitar, como no teníamos apoyo aéreo, íbamos a necesitar 10.000 litros de combustible para ir y volver. Esos 10.000 litros de combustible significaban 50 tambores de 200 litros, que los teníamos que arrastrar nosotros en marchas de ida y vuelta. Entonces, el primer viaje de esos 50 tambores lo hicimos con vehículos grandes en una marcha en octubre, donde tuvimos un accidente importante. O sea, llevamos los tambores eso sobre barrera de hielo Fischner lo más al sur posible, y a la vuelta tuvimos un accidente donde se cayó un vehículo con 5 integrantes adentro del vehículo, en 30 una metros grieta. en una grieta. Se cayó en una grieta y bueno, arriba quedamos Figueroa, Dobarganes y yo, bueno, que fuimos los que rescatamos a esa gente. Y bueno, tuvimos que pedir una patrulla de rescate porque no teníamos ya vehículos, todos los vehículos estaban en la grieta. No teníamos Mira, forma de salir vivos de ahí. Claro. Entonces, bueno, fue una situación muy particular porque una vez rescatado el personal, de saber que estaban todos vivos arriba, tuvo que bajar un hombre a rescatar las comunicaciones. Porque si claro. nosotros no nos comunicábamos, nadie iba a saber que estábamos en esa situación. O sea que, Perdoná la curiosidad, pero ¿qué dimensiones tienen las grietas? ¿Por qué está todo rodeado de grietas, la base? ¿Cómo es la geografía del lugar? Antes de partir, ¿no? Para el polo, pero bueno, mirá, recordemos que estamos hablando de no, la base de Belgrano hacia el sur, más o menos tenés 350, 400 kilómetros de barrera de hielo. O sea, transitas del Nunatak, salís enseguida sobre barrera de hielo, o sea, te montás sobre la barrera de hielo Fischner, que es todo hielo, y a más o menos a 350 kilómetros empieza el ascenso a la plataforma continental, que es la Antártida Oriental, ¿tá? El continente del este, que está obviamente, todo está cubierto de hielo. Y ahí tenés sí. un gran ascenso y entras en lo que se le llama la Antártida Profunda, a partir de los 82 grados. Claro, pensemos que la Antártida tiene un promedio de 2 kilómetros, o sea, 2.000 metros de hielo. El Claro, eso te hielo, iba a decir. O sea, es como que subís a 2.800 metros de altura, exacto. básicamente. De Ese hielo hielo. es dinámico, si bien uno está acostumbrado a ver el hielo duro, es dinámico, se mueve y siempre está en constante movimiento hacia las costas. Y eso en distintos lugares, o cuando el avance del hielo choca contra una montaña o algo, al moverse, al intentar moverse o cambiar de nivel, se resquebraja. Eso lo que hace genera campos de grieta. Claro. Normalmente los campos de grieta, a medida que más alejados están del polo sur, los campos de grieta suelen ser grietas más pequeñas y más continuas. Los campos de grieta que por ahí tenés 5 o 10 kilómetros de campo de grietas. Y claro, el tema son las profundidades, porque si el glaciar tiene un promedio de 2.000 metros, esa grieta puede llegar hasta el fondo, no lo sabes. Y a medida que te acercas al polo sur, las cantidades de grietas son menores, pero más anchas. Nosotros llegamos a transitar grietas que era, qué sé yo, como una avenida. O es una rajadura que es como Claro. una Tremendo. avenida y que tiene en algunos lugares puentes que vos podés atravesar, pero realmente asustan. Pero Y se ve, o sea, se ve el hueco de la grieta ahí gigante o. las grietas siempre, ahí vos tenés, las grietas siempre están debajo. El tema es que las nevadas generan lo que nosotros llamamos puente de nieve, que es como que la van cubriendo. Claro, tapan la superficie, digamos. Exacto, Claro. superficialmente la ves tapada, pero la grieta está abajo. Cuando un vehículo que transita, si es muy pesado, rompe el puente de nieve y se Claro. cae. ¿Y hay alguna Entonces, forma de prevenirlo, esos accidentes? O. mira, hay un tipo de radar que los detecta, pero la realidad es que eso requiere una velocidad de marcha muy lenta y finalmente nadie lo utiliza, y todos toman precauciones, diferentes tipos de precauciones, dependiendo del tipo de vehículo que viajan. Claro. Nosotros cuando viajábamos en moto, por ejemplo, nosotros teníamos un cordín, o sea, llevábamos un chaleco y un cordín que tenía aproximadamente 5 metros. Cuando nosotros íbamos a transitar, o sabíamos o veíamos que habían campos de grieta, nos atábamos Claro. a la moto. ¿Por qué? Porque si se cae la moto es más grande, tiene más probabilidad de trabarse en algún lugar.
Entonces el cuerpo humano iba a quedar colgado Claro, de la mota. Colgado, claro. Como un No es la, ancla así en el medio de la grieta, algo exacto, así. no es la salvación, pero son todos elementos que ayudan a la seguridad. ¿Está claro, bien? tal cual. Hay diferentes mecanismos que tienen que ver, por ejemplo, si los vehículos grandes van encordados, van separados, que son el tractor y el trineo. Actualmente se utiliza un tiro donde van separados 10, 15 metros. Hay diferentes técnicas para minimizar las probabilidades de que el hombre caiga en una grieta. Esa es la idea. Pero la realidad es que ir con un aparato censando eso, Sí, no, llevaría ya están. muchísimo tiempo, Claro, se hace muy lento. Exacto. Los perros hacían eso, bueno, los perros ya no están más, creo que han hablado ya Sí, con algunos de los perros antárticos, los perros tenían esa particularidad de detectarla esa cuando habilidad, claro, llegaban a la de grieta, frenarse. se frenaban, miraban al guía, se ponían nerviosos, iban, entonces había un elemento natural, digamos, que podía ayudar a esto, pero hoy por hoy con la tecnología es el conocimiento, el tratar de... El Antártico, cuando está mucho en el tiempo del terreno, empieza a reconocer elementos del terreno Claro, eso que, te iba a decir, la experiencia, exacto, ¿no? nunca es 100% seguro. Hay veces que vos no ves nada, ves perfectamente la superficie y te hay una grieta abajo. claro. Es decir, grieta hay siempre, el tema es cómo esté tapada, pero todo eso va sumando. Obviamente, mayor experiencia siempre Y lo que pasa es suma a que el que... ser humano tiene un margen de error, pero lo importante es la preparación, siempre hablamos de esto, ¿no? Que no va cualquiera a la Antártida, o sea, Claro, es la preparación, el potencial no, que tenga, las herramientas para poder ser resolutivo en el caso de que se den este tipo de situaciones. Son muchas cuestiones que las tienen que experiencias alinearse, previas también. totalmente. Tal cual, tal cual. Bueno, nosotros una vez que se hizo esta etapa, que se rescató esta gente, o sea, que se hizo esta etapa de llevar estos tambores lo más al sur posible, a los 20 días nosotros salimos al Polo Sur y habíamos tenido un accidente con gente caída Claro, en grieta, 30 metros en profundidad y bueno, no, nada. Nadie titubeó y nadie se echó atrás ahí de decir, bueno, Claro, por los esto no, peligros que corren, ¿no? esto no es joda. Pero bueno, sí, sin duda que lo que ustedes dijeron, esto es un porcentaje altísimo de preparación psicológica, de estar, como es, concientizado de lo que vas a hacer. Donde vos aflojás, la Antártida te devora en claro. estas situaciones. Cuando en situaciones Claro, extremas vos tenés que estar súper convencido, súper convencido. Y inclusive cuando yo por ahí veo fotos, videos del accidente anterior donde rescatamos a nuestros compañeros, y ahí nosotros actuamos en forma fría. Si vos pensás en que el que está ahí abajo es tu amigo y claro, es peor. vos tenés que pensar que estás sacando un Sí, tronco, ¿tá? Una bolsa de papa. Porque si vos Claro, pensás que es tu profesionalismo, amigo, claro. ¿me entendés? sí, lo emocional te puede jugar en contra Te, Quebrás. totalmente. te choqueás. Exacto, exacto. Y el éxito Te- pasa te- por ahí. Tengo entendido, Juan, que lo que hicieron ustedes esto se llama jalonar el camino, es poner tachos, o mejor dicho, barriles de combustible cada 60 kilómetros, así, por casi 700, 800 kilómetros, para hacer la primera etapa de la ida al polo. Claro, una vez que nosotros teníamos, o sea, el asalto final que fue en moto, nosotros teníamos esos 50 tambores de combustible que lo íbamos a ir consumiendo. Pero y nosotros éramos 7 motos, Claro, con dos, tres trineos cada moto. Es imposible de que Claro, eso lo pueda arrastrar en una sola ida. Entonces lo que hacíamos es hacíamos una marcha, marchábamos 50 o 100 kilómetros, descargábamos los trineos, volvíamos con los trineos vacíos, cargábamos tambores de combustible y íbamos hacia adelante. ¿Tá? Y obviamente cada 50 kilómetros, 60, dejábamos un tambor de combustible, no siempre lleno, para la vuelta. ¿Está bien? Pero imagínate que nosotros para arrastrar esos tambores de combustible, los primeros días, nosotros hacíamos 4 viajes para arrastrar todos los tambores hacia claro, cada punto. O sea, piensen que de Belgrano al Polo Sur son 1.350 kilómetros y de vuelta son 2.700 kilómetros. Nosotros marchamos, para hacer 2.700 kilómetros, marchamos 5.400. claro, una ¿Está bien? bestialidad, un una vez. montón. Y claro, O sea, terminás o yendo y sea, viniendo un montón de veces para exacto, poder armar el exacto. camino, para poder... Exacto. Nosotros empezamos a marchar solamente hacia el sur sin retornar a partir de los 86 grados. ¿Tá? Desde los 86 hasta los 90, que son los últimos 400 kilómetros. Este, Claro, antes no, imposible. ¿Y esos 400 Bueno, kilómetros cuánto tiempo les llevó?
Nosotros tratábamos, cuando estuvimos en la plataforma continental, o sea, de los 82 grados para arriba, donde ya está sobre Antártida Oriental, tratábamos de hacer un grado por día. Un grado son 111 kilómetros. Claro, ese era el objetivo, pero bueno, no siempre se daba porque vos tenías, había días que eran muy dificultosos, que teníamos muchos problemas, que se rompían los trineos. Nosotros sobre la marcha íbamos reparando los trineos, reparando las motos. Montamos una moto, nosotros salimos con 7 motos y llegamos con 5, porque las dos motos las montamos sobre trineos, una porque tenía un consumo de combustible elevado y la otra porque el Dobarganes, el mecánico, decía que no le gustaba el ruido que hacía, entonces decidió montarla, Claro. hicimos un cambio de motor sobre la marcha. O sea, no fue sencillo y no siempre se cumplía esto de hacer un grado de latitud por día. Claro. Tuvimos que ser un temporal en los 83 grados, tuvimos 7 días en carpa. El objetivo nuestro era llegar antes del cambio de milenio. Y nosotros probamos, ¿Cuántas horas marchaban? O sea, hasta que dormían, más o menos. ¿Qué viajaban? ¿Cuántas nosotros horas? nunca bajamos de 12 horas de marcha, cuando lo Uh, estipulado para la Antártida son 6 horas. Nunca bajamos de 12 horas de marcha, nunca. Lo un que eso montón. nos daba como resultado final que nosotros dormíamos no más de 5 horas por día. Claro, un Porque desgaste físico importante. en el momento que nosotros llegamos y decíamos, Figueroa decía, bueno, hacemos campamento acá, listo por hoy, hasta que vos apoyabas la cabeza para dormir, pasaban 2 horas porque tenías que derretir agua para hacer la comida, tenías que hacer comida, tenías que comer. Claro, sí, sí. Imagínate que ahí, nada, el agua la tenías que hacer, primero hacer el agua, que el agua se caliente, confeccionar, o sea, terminar de hacer la comida o calentarla, comer caliente, preparar agua para el desayuno del otro día, porque al otro día vos tenías que tener ya agua líquida, desayunar y partir. Nosotros hacíamos un desayuno fuerte y una cena fuerte, pero en el medio hacíamos paradas para simplemente comer algo mantecol o tomar un café. No parar para hacer una comida, sino comer algo rápido. Y como decía Florencia, el resultado de esto es que nosotros llegamos al Polo Sur y teníamos pérdida de peso entre 7,5 kilos y 13 Claro, en Claro, 39 por días, total. una locura para... Pero bueno, claro, toda esta exigencia de dormir poco, em, el acumulado del frío. Nosotros, o sea, cuando vos desayunabas a la mañana, eso generaba una cierta cantidad de calorías en tu cuerpo que te duraba determinada cantidad de horas. Pero a medida que pasaban los días y se iba acumulando el cansancio en el cuerpo, eso cada vez te duraba menos. Entonces por ahí desayunabas y a las 3 horas ya tenías frío. Y no claro. importa lo que tenías. Claro, no recargabas todas las calorías que No, Exacto. necesitabas. Entonces, tenías que comer más rápido porque pensá que el abrigo, por más tenga lo que tenga, el abrigo no genera calor. El calor lo genera el cuerpo y el abrigo lo contiene. Claro, Pero el desgaste del frío acumulado, de ir en subida, pensá que nosotros íbamos en subida, el Polo Sur, 3.000 metros de altura. Lo nuestro fue una expedición a cielo abierto, o sea, los cuerpos nuestros estaban expuestos constantemente. Entonces sumaba la temperatura real, la térmica por el viento que había, que siempre hubo, y sumarle la velocidad de la moto, el cuerpo humano estaba en una térmica siempre por debajo de los 55-60 grados bajo cero. claro, total. Y tremendo. 12 horas de marcha fue realmente una exigencia para los cuerpos muy grande, Sí, muy porque Claro, grande. llevar al extremo, el clima, no solamente el esfuerzo del viaje, sino también lidiar con el tipo de terreno en el que estaban, ¿no? Que, bueno, después vamos a hablar de un libro tuyo, pero menciona no sé si, ¿cómo se menciona? ¿Sastrugis es o Sastrugis? Sastrugi, sí, algunos dicen Sastrugis. Sastrugi, Sastrugi, Bueno, pero Sastrugi. es como bastante engorroso también ese terreno, ¿no? Encontrarte con estas cosas, estas olas Totalmente. hablábamos el otro día en una de las entrevistas. estas olas de De nieve hielo. y de Exacto. hielo. Exacto. Y bueno, es un terreno que lo moldea la naturaleza, digamos, ahí no tenés una ruta, entonces es lo que se le ocurrió al viento del momento, Claro, digamos, y claro, en esas temperaturas lo que moldea el viento y la deposición, o sea, la nieve, se endurece enseguida. Entonces por ahí, como te han comentado, moldeó o configuró una especie de ola y quedó ahí, ¿viste? Y Claro. claro, eso para la moto es un obstáculo, es un lomo de burro. Y sí, por ahí vos llegás y ves todos esos Sartruji por todos lados, decís, che, nos volvemos para atrás un poco y hacemos por otro lado. No sé. Ha pasado, no,
nosotros nos retrasamos bastante porque el camino, el ascenso a la plataforma continental, Figueroa lo tenía planificado en una determinada longitud, y no pudimos. O sea, llegamos a un lugar donde los campos de grietas, estábamos en un callejón sin salida, campos de grietas hacia el frente, hacia el este, hacia el oeste, tuvimos que desandar un montón de kilómetros y retomar y ir por la misma, casi la misma ruta que hizo Leal en el 65. Mirá, Este, eso fue por, digamos, por campos de grieta impenetrables, digamos, en forma de penetrar. Y después sí, a nivel Sastrugi, bueno, había días que eran terribles, había días que no logramos hacer más de 30 kilómetros porque nos pasamos el día tratando de evitar esto. Imagínate que cada moto llevaba 3 trineos y cargados, era como llevar un camión con acoplado, o sea, no es que es Sí. una un moto, montón, un claro. vehículo que uno maneja y maniobra. ¿Alguna vez eh, dijiste, qué hago acá, por Dios? Sí, A pesar de que uno que tiene, los ¿no? Como Atsugi, que el el viento, que ímpetu y la todo. temperatura, todo. Porque a mí, por ejemplo, Mira, cuando me ha pasado en la montaña que he dicho, ¿qué hago yo? Me encantaba, pero después cuando llegaba la alegría, era, pero en el camino, ay, ¿qué hago acá, por sí, Dios? sí, sí, tal cual, bueno. Eso pasa, mira, hubo un día que estábamos creo en los 85 grados, por ahí, bastante avanzados, y un día estábamos ya destruidos, cansados de solucionar problemas durante el día, problemas con los trineos se iban rompiendo y los teníamos que ir reparando, porque imagínate todo lo que era, nosotros llegamos con Claro, los trineos que parecíamos por diosero, parecía el carrito del cartonero. Y llegó un momento que un día dijo Figueroa, bueno, armemos una carpa para descansar, una carpa belgraniana que ustedes deben conocer, que es tipo la canadiense, Sí. y nos metimos los 7 adentro, los 7. claro. Y creo que no, creo que fue Bernardi que dijo, que comentó, y dijo, los únicos que pueden entender esto son los 10 locos que hace 35 años pasaron por acá. Claro, Tal cual, tal cual. claro, los únicos que pasaron antes. ¿Y estaban ahí cerca de San del Polo en ese momento cuando estaban todos No, en la carpa? no, ahí nos faltaban 500 kilómetros. Ah, todavía te Era re faltaba un lejos. tramo. Estamos en el medio, estábamos, sin posibilidad de evacuación prácticamente. Llega un punto que vos no tenés capacidad de evacuación porque la base no tiene capacidad de evacuación a esa altura. Tenés que pedir una evacuación con un avión de algún lado. Nosotros no teníamos apoyo, no teníamos. Cuando Leal hace la expedición al Polo Sur, en ese mismo año, Olesa, Luis Mario Olesa de Fuerza Aérea hace el vuelo, no el primer, el vuelo transantártico Transatlántico. que hace el Polo Mm, Sur, y bueno, y había 3 aviones, había 2 aviones en Belgrano y este DC-3 de Olesa, que hizo el apoyo aéreo y estaban en zona como para evacuar alguna situación en particular. Claro, pero ustedes no, Nosotros no teníamos totalmente ningún tipo de apoyo solos. aéreo. claro. Exactamente, sí, sí. ¿Y Así que tenías bueno, comunicación de radio vos con alguien o no lo hacían? bueno, yo era el comunicaciones. O sea, imagínate que en esa época no había a ver, la telefonía móvil satelital, el Iridium o alguna de esas empresas que por ahí ustedes conocen. En ese año, en esa época estaba en prueba recién. Nosotros no teníamos, todo pasaba por la comunicación de HF. La comunicación de HF, Claro, que yo era el encargado, para los que no saben, es la onda se emite hacia la ionosfera. La ionosfera es una de las capas de la atmósfera que está entre 60 y 400 kilómetros. Y la señal rebota, no es exactamente rebote, pero es como si rebotara, llega a una determinada cantidad de kilómetros. El operador de radio, dependiendo de la época del año y el horario del día, utiliza una frecuencia, tiene que utilizar una banda de frecuencia específica para llegar a una determinada cantidad de distancia. Eso seguramente digo lo sabe bien. claro, sí, sí, sí. Bueno, esa misión era mía, yo tenía un doble punto de contacto, una con base Belgrano y otra con el continente, con Buenos Aires. Nosotros salíamos cuando se armaba el campamento, mientras se armaba el campamento yo armaba mi sistema de radio. Claro, Y ahí era donde teníamos las comunicaciones, ya sea personales o oficiales, digamos, logística.